días, estudiantes. Les habla la docente Alma Barahona y por medio de este clip de audio-video vamos a darle continuidad a nuestras clases de ciencias sociales, hoy culminando el componente de democracia para el primer periodo y le daremos inicio a cátedra de afrocolombianidad. ¿Qué veremos hoy? Primero, conceptualización de Estado Social de Derecho. 2, ¿por qué hablar de afrocolombianidad? 3, ¿cuáles son las poblaciones en Colombia? Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. 4, ¿qué es multiculturalidad, interculturalidad y plurietnicidad? Anteriormente, ustedes han realizado un ejercicio de creación dibujando y explicando uno o dos derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia. Bueno, ese ejercicio tenía como fin comprender la esencia del Estado Social de Derecho. Y el Estado Social de Derecho se va a entender como un Estado democrático y pluralista. Esto se ve en muchos lugares y artículos de la Constitución Política de 1991 en ejercicio de este primer artículo. Es esencial que se tenga en cuenta que el Estado Social de Derecho tiene una concepción pluralista y democrática, pues hace parte de la caracterización del Estado social, es decir, sin la noción pluralista y democrática, pero sin esa noción no habría un Estado social de derecho. Los dos ejes bajo los cuales se va a regir un Estado social de derecho son los de libertad e igualdad como derechos fundamentales que el Estado debe defender y uno que es como Estado gestor, un Estado como un gestor o administrador, de manera que se vea al Estado como intervencionista, más no como un controlador, o una república unitaria y descentralizada. La característica fundamental del Estado Social de Derecho es que va a tener como énfasis la concepción y la declaración de los derechos humanos, teniendo esto comprendido como valerse de la Declaración de los Derechos Humanos Internacional. Pero ese espacio de la moraleja que les queda, que lo único que les queda a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso, para bien, cerremos y vámonos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte. Y segundo, yo tuve una experiencia con los indígenas que fue traducir la Constitución a lenguas indígenas. Y con la comunidad Wayuu, que es una comunidad brava de la Alta Guajira, muy conocida por traquetear siempre, por intercambiar cosas. La palabra traquetear viene de trocar, después se confundió con el traqueteo de las ametralladoras, pero inicialmente era trocar. Esa a mí me tocó traducirla con ellos. Era la experiencia de ellos se reunían, uno iba con un traductor y un abogado de ellos y les decía, nosotros tenemos una constitución. El traductor decía, y ellos ahí decían, y uno les decía, ¿qué están diciendo? Y ellos le devolvían. El artículo 11 para nuestra constitución, para vergüenza nuestra constitución dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Que en una constitución de un país diga eso. Es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Uno le dice, no, pues los que vienen aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Saben qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias.
visión de la constitución política y verla como una herramienta que nos defiende, nos protege y nos resguarda ante cualquier injusticia. También desde la reflexión de Jaime Garzón tenemos que la Constitución son reglas y principios que dictamina el Estado de Colombia y finalmente tenemos que eh, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Con estos dos artículos que están al final, artículo 10 y artículo 7, quiero darle paso al tema de Cátedra de Paz. Entendamos primero que, eh, aunque en Colombia la lengua oficial o el idioma oficial es el castellano, las lenguas y los dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades son tradicionales y serán propias de su cultura. Y el artículo 7 pues va a proteger esa misma cultura y ese mismo legado cultural, porque el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. ¿Y qué es qué es la nación colombiana? Todo el territorio colombiano. Constitución Política de 1991, artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. En Colombia, el Ministerio de Cultura es el que se encarga de contribuir desde la política pública al reconocimiento y fortalecimiento de los diversos grupos poblacionales de Colombia o del país. Esos poblaciones o esos grupos poblacionales son los grupos afros y los grupos palenqueros. Colombia es uno de los países con mayor población afrodescendiente en Latinoamérica. Las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras están presentes en todo el territorio nacional. La mayor concentración se encuentra en la región Pacífico y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, departamentos como Guaviare, Magdalena, Risaralda o Putumayo también cuentan con población afro. Reconocer a las poblaciones negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras hacen de Colombia un país rico, diverso y más justo. Histórico, en ninguna ciudad de Colombia se nota tanto el legado de la diáspora africana como en Cartagena de Indias. Sin duda, la traída masiva de esclavizados a este importante puerto sobre el Caribe es el hecho de mayor impacto en la conformación histórica de la ciudad. Porque tenemos que hablar de afrocolombianidad, porque hay algo arraigado en nuestra cultura aún y es el racismo. Entonces, el racismo contra la población negra está tan naturalizado que no se alcanza a percibir. Afirmó esto María Isabela Mena, investigadora de África en la escuela, al hacer referencia en cuanto a cómo se evidencia el racismo dentro de las escuelas, por ejemplo, de los colegios. A propósito de la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad, el decano de la Facultad de Educación, Francisco Perea, recalcó que esta fecha es importante porque es un día en el que las comunidades afro hacen remembrancia de su identidad y reivindican sus derechos. Otro dato histórico. Cada 21 de mayo se conmemora en Colombia el Día de la Afrocolombianidad como un tributo a la población afrodescendiente. La historia comenzó muchos años atrás con la abolición de la esclavitud en el país, justamente el 21 de mayo de 1851, una fecha que marcaría la historia de las personas negras en Colombia. Pero estos cambios y avances que han tenido la sociedad no se dio de un día para otro, sino que contó con el esfuerzo y la vida misma de muchos líderes que lucharon por sacar a su pueblo de la esclavitud, del sufrimiento y de los maltratos. Teniendo en cuenta todo este legado histórico,
El Ministerio de Cultura está comprometido con el reconocimiento de los saberes ancestrales, las tradiciones, los usos, costumbres, las lenguas criollas, el aporte y la participación de las comunidades afrodescendientes en la construcción de un nuevo país. Entonces, ¿qué comprendemos por comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras? Son un grupo de población de comunidades descendientes de África traídas al territorio de América en tiempos de la colonia española. Ahora sus expresiones y manifestaciones de diversidad cultural y social se basan en contribuir a la lucha contra el racismo y la discriminación en nuestro país. Hay varias formas de luchar contra el racismo de parte de estas comunidades, pero por ejemplo, miren esta. Gladys Hernández tiene 34 años y ya no se alisa el pelo. Dice que eso es negar su cultura. Usa extensiones siempre de colores y adorna su cabeza con figuras que hacen parte de la tradición de las palenqueras, de las mujeres de San Basilio del Palenque, un corregimiento en el departamento de Bolívar. La postura de Gladys, por ejemplo, genera un gran impacto en la sociedad, ya que reivindica la cultura afrocolombiana, reconstruyendo todo su legado histórico a través de su propia identidad expresada en su cabello. Tenemos tres conceptos que vamos a ver a lo largo del año en Cátedra de Afrocolombianidad y Cátedra de Paz, que en este momento es solamente voy a dar la introducción y luego lo vamos a ir ahondando cada uno, que es multiculturalidad, interculturalidad y plurietnicidad. Entonces, multiculturalidad la entendemos como es el término que se maneja dentro del contexto sociológico de los estudios sociológicos como la existencia de diversas costumbres culturales dentro de una misma área geográfica o dentro de un mismo territorio. Se puede observar entonces que dentro de una población pueden convivir distintas sociedades que a pesar de sus diferencias culturales coexisten entre sí. Esta situación estuvo presente en las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, en Colombia hay multiculturalidad, pero por lo que se debe también propender es por un multiculturalismo, que es cuando ya aceptamos que hay otras culturas, pero que no hay una que estén en posición jerárquica, sino que todas son equitativas y son válidas por sí solas. Interculturalidad. Se llama interculturalidad al proceso en el que dos o más culturas realizan una especie de intercambio e interactúan en general. Esto se distingue de la pluriculturalidad por ser una relación completamente enriquecedora entre ambas tradiciones, mientras que la otra sugiere que, en determinada zona geográfica, conviven dos o más culturas, en donde los individuos no necesariamente estarían interactuando. La interculturalidad es una forma de integración y de convivencia, primando la importancia del respeto a la diversidad del otro, desde la perspectiva de los derechos humanos, y esta se supone que la construcción de cierta reciprocidad con igualdad entre los distintos participantes debe existir. Y plurietnicidad eh, es el reconocimiento de que existen múltiples etnias en un territorio. ¿Y qué es una etnia? Es una población humana en la cual los miembros se identifican entre ellos, normalmente con base a una realidad o presunta genealogía, o sea, una presunta raíz o ascendencia común, a otros lazos históricos. Las etnias están también normalmente unidas por unas prácticas culturales de comportamiento lingüísticas o religiosas. ¿Listo? Muchas gracias. Este sería el tema introductorio por ahora sobre la cátedra de afrocolombianidad. Vamos a ir profundizando también en cada una de estas poblaciones que son muy importantes conocerlas. Por ahora vamos a pasar a la guía número 2 que vamos a desarrollar con ayuda de los dos videos que están allí sugeridos y con el apoyo de esta explicación. Hasta pronto.